Hola con todos, bienvenidos a nuestro primer podcast Hablemos de Derecho. Hoy les traemos un tema que realmente es un conflicto dentro de la sociedad ecuatoriana. Estamos hablando de política criminal y derecho penitenciario. Mi nombre es Eduardo Palacios y a continuación les voy a presentar a mis compañeros. Bienvenidos. Mi nombre es Pablo León. Mi nombre es Jorge Vázquez. Bueno, para introducirnos un poco al tema del que vamos a tratar en el podcast en este programa, quisiera partir del fundamento del derecho penitenciario de hoy en día. El fundamento es una naturaleza humana que es recuperable, es decir, el individuo que está en prisión puede volver a reinsertarse en la sociedad, puede realmente rehabilitarse. Sin embargo, bajo esta premisa tenemos hoy en día una sociedad moderna, una sociedad tecnológica, en que esta sociedad moderna se autopercibe como insegura, es decir, el factor del riesgo ha subido. Actualmente nosotros como sociedad demandamos la intervención del derecho penal mucho más dentro de la sociedad, y esto ha creado nuevos procesos de criminalización, lo que se denomina neocriminalización, y esto se ha canalizado en una sola cosa: más personas en las prisiones. El día de hoy quisiéramos empezar hablando un poco sobre las teorías de la pena, qué es lo que la pena debe hacer, sobre la reinserción y la rehabilitación, si realmente se están cumpliendo estas finalidades. Perfecto, Pablo, y entiendo tu comentario respecto a cuál es la finalidad de la pena, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 673, numeral 3, establece que la finalidad de la pena es la reinserción y la rehabilitación de la persona privada de libertad a la sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que en doctrina sería una prevención especial positiva. Ahora, al respecto yo tengo dos críticas al asunto, ¿no? La primera, si es que la finalidad es la rehabilitación y la reinserción, ¿qué hacemos con aquellos individuos que no son criminales como tal, sino que por infortunios de la vida han llegado a cometer un ilícito y han sido penados conforme establece el Código Penal? Entonces aquí ponemos el caso de un médico que ha cometido un homicidio por mala práctica profesional, por ejemplo. Es una persona que no lo hizo con intención, que no es un criminal, que no necesita una rehabilitación, pero aún así se le sanciona con una pena. ¿Por qué se le sanciona? Es la pregunta. Si es que la pena únicamente es para rehabilitar a aquellos individuos y el médico no necesita rehabilitarse. Entonces, ¿ustedes qué creen, no es cierto, con respecto a este punto? ¿Se cumple esta prevención especial? Y antes de darles la palabra, también quiero, no sé, plantear el tema de que se han producido largos años en los cuales se ha buscado generar esta rehabilitación, generar esta reinserción, pero por más mecanismos que se han buscado, no se ha producido. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Me parece súper interesante tu planteamiento. Y mi punto de vista aquí es que la teoría de la pena en el sistema ecuatoriano no es la teoría de la prevención especial positiva. Podemos hablar de que en el sistema ecuatoriano van a existir diferentes teorías de la pena dependiendo de cada delito. Para citar un ejemplo, tenemos el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal, en el que es una contravención por manejar con llantas lisas. En este caso, ¿qué existe? Va a haber una teoría de la reafirmación de la norma, porque una persona que maneja con llantas lisas no es un criminal. ¿Qué busca el derecho penal con esto? Que las personas no manejen con llantas lisas, afirmando que existe una norma en la que se prohíbe expresamente que se maneje con llantas Incluso lisas. debería ser sancionado no en el derecho penal, por el derecho penal, sino dentro del ámbito administrativo. Exacto, una sanción pecuniaria. Aquí también podemos ver que existen casos de populismo penal en el cual no se ve una dosimetría penal acertada, sino existe mayor desvalor de acto, mayor desvalor de resultado, pero no se plantea expresamente en el tipo penal. Exactamente. Bueno, y para dar respuesta a la interrogante también, pienso que bueno, con el tema del inicio de la ilustración, tratamos de plantearnos y replantearnos por qué se debe penar y a quién se debe penar. Surgieron las teorías de la pena, prevención especial, general, positiva, todos estos tipos. Sin embargo, pienso como Jorge que en nuestro derecho no es que se aplica solo uno, sino la pena tiene distintas funciones. Por un lado, como tú dices, reinsertar y rehabilitar. Por otro lado, reafirmar la vigencia de la norma para que el resto de ciudadanos confíe. Y también, por otro lado, a nosotros como ciudadanos, devolvernos la confianza dentro del sistema. Entonces, cuando un individuo entra al régimen carcelario, justamente tiene un antes y un después. Exactamente. Es decir, sí. las cosas cambian y incluso nosotros tenemos el principio Normalidad. de normalidad. Quisiera que me cuentes un poco del principio.
El principio de normalidad básicamente hace referencia a que un individuo, ¿no es cierto?, que es sentenciado a una privación de libertad, tiene que llevar una vida común, casi digo, similar a la que llevaba antes de ser sentenciado, con la única diferencia de que ha perdido su bien jurídico más preciado, en mi opinión, que es su libertad ambulatoria, su libertad de ¿Y esto tránsito. crees que pasa realmente en el sistema penitenciario? ¿Crees que se cumple este principio de normalidad? Sinceramente creo que no, y quería preguntarte, tú que conoces el reglamento, ¿cómo es este asunto, no? Porque tengo entendido de que los presos deben llevar una vida normal dentro de la cárcel con respecto a alimentación, costumbres, no sé, ¿qué opinas con respecto a este tema? Bueno, de entrada quiero decir que el reglamento que tenemos es bastante populista. Reglamento penitenciario. Exactamente, Ya. es bastante populista este reglamento. Si es que nos atendemos específicamente a lo que dice el reglamento, todos los presos actualmente estarían rehabilitados. Tenemos, por ejemplo, el régimen de alimento. En el tema de los alimentos dice que los alimentos serán 3 veces al día, serán nutritivos, deberán acoplarse a las tradiciones culturales. ¿Y qué crees que pasa en la realidad? En la realidad nada de esto va a poderse constatar. Hay un texto interesante del doctor Ramiro Ávila Santamaría donde recoge los testimonios de los jóvenes que estuvieron inmiscuidos en el caso La Cocha. Para ellos entrar al sistema penitenciario fue un infierno verdadero, porque en este caso, al ser jóvenes indígenas, simplemente empezó a haber un abuso por parte de los presos, de los reos, les comenzaron a maltratar, insultar. Entonces, Claro. al final, entrar a la cárcel no tiene nada que ver con lo que plantea el reglamento. Es como equiparar el país con el preámbulo constitucional. Exactamente. Y justamente cuando iniciamos Es interesante, sí, esta sí. problemática, quisiéramos hablar de cómo se previenen los delitos. Ujú. Cuando realizamos un análisis de la política criminal y de la criminología, sabemos que el legislador realiza una labor primaria de criminalización mediante las conductas típicas. Entonces, en estos casos, ¿creen ustedes que el legislador ha realizado una correcta labor expidiendo leyes? Lo que pasa es que existe un populismo penal excesivo que ya viene durante décadas dentro del sistema jurídico ecuatoriano. El primer error es pensar de que el derecho penal es la única política criminal con la cual se puede combatir al crimen, y eso es totalmente falso. ¿Por qué es totalmente falso? Porque es una de las muchas políticas criminales que existen para erradicar el crimen. No sé, Jorge, tú tenías un tema que te escuché alguna vez respecto a cómo otros países con otro tipo de políticas de respeto a los derechos humanos de otras personas habían mejorado el tema de la criminalidad existente en la sociedad, ¿no? Exacto. Verás, aquí nos vamos a centrar en un punto. Crear más delitos, elevar las penas, históricamente no han llevado a ninguna solución. Más bien aquí lo que pasa es que se crean más delitos, se crea que la población carcelaria sea mayor, mayor inseguridad. Incluso se han dado casos en los cuales se tiene que indultar a algunos presos porque el sistema carcelario no aguanta más. Exacto. Mientras que en otros países, ¿en qué se debe basar? Primeramente en educación desde la infancia, para que todo, porque verás, desde la criminología se tiene claro que los delitos se producen generalmente por un grupo Dentro de la de sociedad. distintos Claro. contextos. Sí, dentro de los contextos sociales. Exactamente. Otra cosa, poder hacer que las personas respeten a las demás personas, del grupo que sean. Entonces, yo creo que la problemática aquí se debe llevar desde la educación. Exactamente. Exactamente, desde la educación y también, bueno, no específicamente desde la educación, sino desde políticas públicas, porque tenemos que entender que la política criminal, en cierto sentido, es el empleo político del derecho penal. Claro. Entonces, bueno, existirían cómo se previenen los delitos. La opción favorita del legislador, más leyes. Exactamente. Las que nosotros estamos discutiendo ahorita es emplear la criminología, la política criminal en estos aspectos. Es que ese es el problema, ¿no? El conflicto hoy en día que tiene el legislador es pensar de que endureciendo las penas va a prevenir la comisión de delitos, que encerrando más personas se evita la delincuencia. Pero un dato estadístico, el 40% de los crímenes que se produjeron en 2020 en Guayaquil se organizaron desde las cárceles. Es decir, ¿dónde está la rehabilitación? ¿Dónde está inclusive hasta el aislamiento de las personas? No se supone que cuando una persona va presa, este individuo ya no vuelve a delinquir. ¿Cómo es que los delitos se producen desde las cárceles dentro de la sociedad, por ejemplo, guayaquileña? Ni se diga aquí en Cuenca. Entonces aquí quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a este tema, ¿no?
y también para quienes nos están viendo, ¿no creen que después de décadas de populismo penal, de endurecimiento de las penas, de maximizar el órgano punitivo del Estado contra los criminales, lo único que se ha conseguido es que se eleve el nivel de delincuencia? No sé qué opinan ustedes. Y elevando el nivel de delincuencia, justamente tenemos los problemas que estamos discutiendo hoy. Motines, asesinatos dentro de las prisiones. Como el tema Turi. Exactamente, con el tema Turi. Ahí existe, por ejemplo, tú cuéntanos, ¿cómo es que funciona esto? Tú que trabajas mucho más cerca en este ámbito. Bueno, están mezclados los presos. Yo lo que he podido analizar es que primero, como tú mencionabas, existe un reglamento penitenciario y este reglamento tiene... por ejemplo, un sistema de división de los presos según la gravedad de los delitos que han cometido. Exactamente, mínima, máxima. Mínima, máxima y mediana seguridad. Perfecto. Si bien teóricamente están divididos por pabellones, en la realidad no sucede. Y eso es algo que no entienden. Tanto el violador como el asesino están mezclados con quien ha hurtado un teléfono en la calle o quien únicamente ha cometido un delito leve como lesiones o hasta un tema de injurias y demás. Y inclusive nace el tema para que se debate entre nosotros. No sé qué opinas, Jorge. Tú que ves hasta desde el tema de cuando le aprenden a una persona que está manejando en estado etílico por gualaceo, le llevan a Turi, o que estén confundidos estos delincuentes por el tema de pensiones alimenticias con criminales de alta peligrosidad. ¿Qué pasa en gualaceo? Exacto. El caso gualaceo, como no existe una cárcel para choferes, simplemente estás manejando en estado de ebriedad en gualaceo, te trasladan a Turi. Aquí lo que vamos a ver es que no se cumple para nada las finalidades del sistema penitenciario como tal. Otro caso que debe ser que es importante para este análisis es el caso de las personas que tienen boletas de apremio por el caso de adeudar alimentos. Pensiones alimenticias a sus hijos. Exacto. Uh-huh. En estos casos, esas mismas personas que tienen una deuda se van y terminan en la misma celda que el asesino, que el violador. Es decir, no se está cumpliendo esta subdivisión que prevé carcelaria, exacto, sí. Exactamente. Exacto. Bueno, ahora quisiera pasar a otro tema con respecto a la responsabilidad del Estado con las personas privadas de la libertad. Bueno, nosotros tenemos normado específicamente en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal que el Estado es responsable de las personas que se encuentran dentro de un sistema penitenciario. Exactamente. Dentro de un centro de privación de libertad. Sin embargo, podrían existir también casos en los que, por ejemplo, esta responsabilidad desaparezca, porque cuando hablamos responsabilidad del Estado. Exactamente. Cuando hablamos de imputación, en términos generales, podemos imputar que, en este caso, en las prisiones al Estado, a una tercera persona que causó el delito en este caso, uh-huh. Y también a la propia víctima o a ninguna persona. Y esto nos podría dar para futuras discusiones sobre la competencia de la víctima, por ejemplo. Es que el conflicto que radica aquí es que los privados o las personas privadas de libertad no únicamente tienen derechos, sino también tienen obligaciones que cumplir. Entonces, si es que el Estado, ¿no es cierto?, cumple con todos los protocolos, normas y reglamentos que debe seguir para evitar la delincuencia en las cárceles y esta aún así se produce, no hay responsabilidad estatal. La responsabilidad Exacto. Es ya sea de quien delinque o hasta de la propia víctima por ponerse ella misma en una situación de peligro. Exacto. Aquí habría que analizar esto desde el ámbito de la imputación objetiva, que puede ser un tema a tratar en futuros podcasts. ¿Por qué? Porque primeramente deberíamos analizar cuál es el rol que cumple la persona privada de libertad. Uh-huh. ¿Cuáles son sus obligaciones? Levantarse a la hora que le manda, realizar las actividades que están previstas para el régimen penitenciario. Es más, cuando una persona se entra en un motín y pone sus bienes jurídicos en total peligro, por lo cual no podríamos responsabilizar al Estado por esto. Aunque bueno, habría que verificar totalmente las circunstancias en las que sucedió esto. Si es que hay una negligencia por parte del Estado, habría que responsabilizar al Estado. Pero hay que analizar en el caso concreto todo este tipo de circunstancias. Ahora, a pequeña manera de comentario, yo creo que si es que observamos, eso sí, la realidad ecuatoriana, el caso Turi, por ejemplo, todo lo sucedido en febrero de este año, evidencia de que el Estado tiene una responsabilidad frente a todos estos actos. No sé qué opinas, sí, por ejemplo. Bueno, sí, concuerdo también con Jorge, trayendo un poco a colación, porque no es un derecho de las personas uh-huh. privadas uh-huh. de libertad los motines. Exactamente. Así, haciendo una comparación con el derecho que tenemos de la huelga y de todo esto, de la protesta. No es un derecho de ellos, y al ponerse dentro de un motín, ellos están poniéndose en peligro a sí mismos. ¿Por qué? Porque el Estado no va a reaccionar de una forma tan sutil como se podría decir. Entonces ese sería un fundamento importante. Ejemplificando esto, un guardia que se encuentra en medio de un motín con 30 presos que lo único que piden es sangre, ¿qué va a hacer? Simplemente si tiene un arma va a defenderse porque está peligrando su vida.
Exactamente. Y Ahora- ahora, con lo que pasó el pasado 23 de febrero, se perdieron muchísimas vidas y también se cuestionó que el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con estándares Ujú. internacionales. Totalmente. Por ejemplo, el tamaño de las celdas, todos estos temas de la ventilación, de los baños, de la salubridad. Entonces, es bastante grave lo que está pasando. Yo creo que el problema va en primer lugar desde el hacinamiento. La superpoblación que existe en las cárceles o la sobrepoblación. Las cárceles del país pueden albergar, como dato curioso para quienes nos están viendo, 29.000 reos. En realidad hoy tenemos alrededor de 39.000. Sí, casi Es decir, 40.000. se sobrepasa el límite establecido. capacidad que tiene. ¿Dónde está el problema? Yo creo que en primer lugar está en el abuso de la prisión preventiva que están ejecutando los fiscales a nivel del país. Por todo tipo de delitos se pide prisión preventiva y no sé, tú tienes una estadística respecto Exacto. a cuántas personas sin sentencia se encuentran privados de libertad. Exacto. Verán, aquí es interesante ver el tema desde el caso del tráfico de drogas. Es el delito que más presos tiene en el sistema carcelario, alrededor del 30%. Aquí tenemos que la mayoría son consumidores o microtraficantes, los cuales no representan un verdadero peligro para la sociedad. En este caso, simplemente el endurecer las penas y en otorgarles prisión preventiva por delitos tan Masivas, leves. esas prisiones Exactamente. preventivas de forma masiva. Masiva. Exacto. En estos casos, casi alrededor del 30% de los presos no tienen sentencia. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos personas inocentes porque conservan su estado de inocencia aunque estén con una Hacinándose medida en la cautelar de prisión. prisión preventiva. Exactamente. Porque la prisión preventiva tiene un carácter procesal, es decir, simplemente es para que se cumplan los fines del proceso. Pero ¿qué logramos con que una persona que es inocente, porque ni siquiera se le presume inocente, sino es inocente, esté en medio de un motín en el que ni siquiera conozca quiénes son los líderes o quiénes los organizan? Exactamente, y justamente esto produce el hacinamiento carcelario que tenemos hoy en día, y Totalmente. esto produce también, aunado con el crimen organizado que está dentro de las mafias, de esta crisis carcelaria de la que hablamos hoy en día. Para ir concluyendo ya el tema, quisiéramos escuchar los comentarios finales de cada uno de ustedes. En primer lugar, lo que sucede o el problema que tenemos es evidente, ¿no? Más penas no solucionan el conflicto carcelario que existe dentro del país. ¿Por qué? Porque el asesino no va a calcular la pena antes de disparar. El violador no va a calcular su pena antes de bajarse los pantalones. Es una realidad evidente que está dentro de nuestra sociedad. Muy de acuerdo. Lo único que se hace hoy en día es utilizar a la persona privada de libertad como medio para asustar a la sociedad. Es decir, miren, este asesino le dimos 35 años de privación de libertad, no hagan lo mismo porque les va a pasar eso a ustedes. Lo único que se hace, se está denigrando a la persona, se está denigrando al ser humano porque se está utilizando como un objeto para una finalidad, ¿no es cierto? Y finalmente, con respecto a si se cumplen realmente las finalidades de la pena, de la rehabilitación y la reinserción, diría que, bueno, en teoría sí, porque tenemos ese reglamento bonito que hasta... En teoría. En teoría, que tiene hasta que prevé que se le debe dar comida hasta atendiendo a las tradiciones culturales de los presos, cuando en realidad no sucede así. Entonces, en teoría sí se podría cumplir, pero en la práctica, como hemos analizado y hemos debatido el día de hoy, no se cumple. El tema de la corrupción No sobre se todo cumple. es... El tema de la corrupción sobre todo. Y también el hecho de que, por ejemplo, el 23 de febrero haya existido estos motines, estas muertes, no le quita al Estado su responsabilidad de crear las condiciones óptimas para que se desarrolle estas finalidades de reinserción y de rehabilitación. Exacto. A manera de conclusión, yo quisiera citar el libro Vigilar y Castigar de Foucault, donde él nos establece que la prisión ha sido creada a base de mitos, que no tienen ningún fundamento teórico ni práctico. Es por eso que existe una gran parte de la doctrina que se autoproclama abolicionista, que quiere acabar con la prisión porque no le encuentra el sentido no le dan un práctico, sentido bueno. no le dan Eso un sí. sentido y Claro. no llega a reformar o a rehabilitar a los presos. Entonces es aquí donde tendríamos que pensar nuevamente, repensar la política criminal del país para así poder llegar a mecanismos eficaces para poder detener las olas delictivas que estamos viviendo actualmente. Perfecto, yo creo que ha sido una conversación interesante. Realmente el tiempo es corto para ahondar tantos temas que merece un análisis mayor. Más profundo. Y que inclusive, ¿no es cierto?, recordar de que el derecho penal no es la única política criminal con la que se puede combatir el delito. Debo manifestar que se les agradece por habernos observado en este primer programa. Déjennos sus comentarios. Tengo 2 preguntas puntuales para la gente, no sé qué piensan. Sí, La primera es, ¿ustedes creen o no en la rehabilitación social? Y la segunda es, ¿ustedes también
están convencidos de que más penas evitan la criminalidad. Con respecto a eso, les agradecemos. Todas sus dudas igual pueden dejarlas en nuestros comentarios y muchas gracias por observarnos. Hasta luego. Gracias.